¿Alguna vez te has sentido atrapado por la procrastinación? ¿Los impulsos o las distracciones que te alejan de tus metas? ¿Te gustaría tener el poder de tomar decisiones con claridad, mantenerte enfocado y, finalmente, lograr todo lo que te propones? ¿Qué pasaría si pudieras transformar tu vida simplemente aprendiendo a dominar tu mente y tus emociones? Este audiolibro te dará la respuesta. La magia del autocontrol es la llave para desbloquear tu máximo potencial. Aquí descubrirás cómo el autocontrol no solo mejora tu capacidad para alcanzar tus metas, sino que transforma la forma en que vives, piensas y actúas. Imagina un futuro en el que tus decisiones no estén gobernadas por la procrastinación ni por los miedos que te frenan, sino por una voluntad firme que te guía hacia el éxito. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces te saboteas a ti mismo? ¿Cuántas veces has dejado que la fatiga, la falta de enfoque o los deseos inmediatos te impidan avanzar hacia lo que realmente importa? La magia del autocontrol está en aprender a detener esos impulsos y redirigir tu energía hacia lo que realmente deseas lograr. Este audiolibro te enseñará cómo hacerlo de manera práctica y efectiva. Cada capítulo te brindará herramientas para gestionar tus emociones, establecer hábitos que fortalezcan tu autodisciplina y tomar decisiones alineadas con tus sueños más grandes. No solo aprenderás a actuar con mayor control, sino a transformar tu vida de manera profunda, tomando el control completo de tu destino. ¿Estás listo para liberarte de los hábitos que te limitan? ¿Estás dispuesto a dominar tu mente y convertirte en la mejor versión de ti mismo? Si tu respuesta es sí, entonces este audiolibro es para ti. Este es el primer paso hacia una vida más enfocada, más productiva y más alineada con tus verdaderos objetivos. La magia del autocontrol está al alcance de tu mano, y lo único que necesitas hacer es tomar la decisión de empezar. Es hora de transformar tu vida. El reinado del autocontrol. Enseñanzas de Orison Swett Marden. Editado por Escucha tu subconsciente. Capítulo 13. El reinado del autocontrol. En la supremacía del autocontrol consiste una de las perfecciones del hombre ideal, dice Herbert Spencer. Uno de los peores resultados de la pasión incontrolada es que el acto aislado de un hombre o una mujer que nunca ha adquirido el poder del autocontrol, a menudo hunde a toda una familia, a veces a varias familias, a toda una comunidad o a toda una nación, en un abismo de miseria. La falta de autocontrol ha sembrado la historia con los restos de sus víctimas. Ha arruinado a millones de hombres ambiciosos de rara habilidad y gran promesa. Todos los días los periódicos de todos los rincones del mundo registran tragedias que se han producido cuando la sangre estaba caliente por la ira o los celos. Pregúntale a las desdichadas víctimas de nuestros centros penitenciarios lo que les ha costado la pérdida de autocontrol, quizás solo por un momento. ¿Cuántos de estos desafortunados han perdido su libertad por un ataque de mal genio? El golpe fatal fue asestado, el disparo cruel disparado, pero el alma nunca volvió y las consecuencias fueron eternas. Todos sabemos lo difícil que es controlar nuestros sentimientos y nuestras palabras en el momento en que la sangre corre caliente por el cerebro frenético, pero también sabemos lo peligroso, lo fatal que es permitirnos ser esclavos del temperamento. No solo es ruinoso para la disposición y paralizante para la eficiencia, sino que también es humillante en último grado tener que reconocer que uno no es su propio dueño. Un niño aprende por experiencia a evitar tocar cosas calientes que le quemen o cosas afiladas que le corten, pero muchos adultos nunca aprenden a evitar el temperamento caliente que abrasa, la palabra afilada que implanta un aguijón que nunca muere. El hombre que no puede controlarse a sí mismo es como un marinero sin brújula, está a merced de cada viento que sopla. Cada tormenta de pasión, cada ola de pensamiento irresponsable, lo golpea de un lado a otro, lo desvía de su curso y le hace casi imposible alcanzar la meta de sus deseos. Demuéstrame, dice la señora Oliphant, que puedes controlarte, y diré que eres un hombre educado, pero sin esto, toda la demás educación es buena, para casi nada. La verdad de esto fue bien ilustrada en el caso de un distinguido erudito, un profesor universitario, que sufrió una pena de prisión por un acto cometido en una tormenta de ira. Toda su erudición, todas sus finas teorías de conducta y la dignidad de la hombría se fueron al garete en un momento de pasión incontrolada.
Qué humillación para este hombre, para cualquier hombre, ser consciente de que en un instante, quizás sin previo aviso, puede no ser capaz de demostrar que es un hombre en absoluto, de tener algún control sobre sus actos, de estar absolutamente en posesión de un demonio pasional. Afortunadamente para este profesor universitario, sin embargo, su sufrimiento resultó ser su salvación, y le permitió completar su educación fortaleciendo el defecto fatal de su carácter. Al salir de la cárcel, fue restituido a su antiguo puesto. Los estudiantes que lo conocían se reunieron en su aula, esperando que a su regreso su viejo profesor de temperamento caliente tuviera algo vigoroso que decir sobre su desafortunada experiencia. En cambio, se limitó a retomar el hilo de su conferencia donde lo había dejado en el momento de su arresto, con las palabras, como estaba diciendo. En aquellos tristes años, durante los cuales había tenido mucho tiempo para reflexionar, había aprendido la suprema lección del autodominio. Es un gran triunfo poder controlarnos, mantenernos dentro de los límites de nuestra resolución razonada, incluso en presencia de las tentaciones que apelan con más fuerza a nuestros puntos débiles, los puntos en los que somos más vulnerables. Siempre hay un punto débil en toda armadura humana, un punto en el que es más probable que hiera la espada del enemigo. Si logramos dominar este punto, seremos realmente vencedores. Pero si carecemos de él, estamos expuestos a fracasar en cualquier momento. Uno no toca el verdadero poder hasta que alcanza el dominio de sí mismo, no solo hasta que puede controlar sus pasiones, sino hasta que también puede dominar su entorno, ser más grande que su entorno. El que reina en su interior, dice Milton, y cabalga sus pasiones, sus deseos y sus temores, es más que un rey. Piensa en lo que significa haber obtenido un autodominio tan completo que no tiembla ante el peligro, que permanece impasible en medio de las tentaciones, que no se encoge cuando la pobreza agita su varita de esqueleto contra ti, cuando las pruebas y las dificultades se agolpan sobre ti, cuando, en definitiva, nada puede tocar esa serena autoestima que caracterizó al Dios hombre, al Cristo en todas las tormentas de la vida. Pero, ¿cómo se puede alcanzar esa serenidad, ese maravilloso autoestima? Simplemente dominando el secreto del pensamiento correcto. El hombre que ha aprendido a controlar sus fuerzas de pensamiento, sabe que el verdadero autodominio se convierte en una cuestión de rutina. Sabe cómo protegerse de sus enemigos mentales tanto como de los físicos. Sabe, por ejemplo, que cuando el cerebro está en peligro de un incendio pasional, no servirá añadir más combustible para avivar la llama mediante la tormenta y la furia, sino que apagará tranquilamente el fuego aplicando un antídoto, el pensamiento de la serenidad, el pensamiento de la paz y el bien para todos. Si tu gran debilidad es enfurecerte y rabiar ante la menor provocación, si vuelas en pedazos por la menor molestia, no pierdas el tiempo lamentando esta debilidad y diciendo a todo el mundo que no puedes evitarlo. Toma exactamente el camino contrario. No hables de tu fracaso en absoluto. Sigue el mandato de Shakespeare y asume una virtud si no la tienes. Asume deliberadamente y de forma continua la compostura tranquila y equilibrada que caracteriza a tu persona ideal. Trata de persuadirte a ti mismo con la constante, silenciosa pero firme seguridad de que, en lugar de estar irritado, nervioso o excitable, estás realmente tranquilo, sereno y bien equilibrado. Que no te sales por la tangente ante cualquier pequeña molestia, sino que puedes controlarte perfectamente. En poco tiempo te sorprenderás al ver cómo el mantenimiento perpetuo de esta actitud te moldeará a tu pensamiento. Te ayudará a crecer en la imagen misma de tu estado de ánimo. Todo lo que somos, o hemos sido, o alguna vez seremos, proviene de la calidad y la fuerza de nuestro pensamiento. Las personas que carecen de autocontrol dicen, por supuesto, que no pueden evitar perder los nervios. Esto es tan sensato como lo sería que un hombre dijera que no podía evitar que su dinero saliera por un agujero en su bolsillo, que no sabía cómo coser el agujero. Cualquiera que esté dispuesto a pagar el precio, a hacer el esfuerzo necesario para obtener la victoria sobre sí mismo, lo conseguirá. Pero no será una tarea fácil, ya que ningún enemigo que encontremos dará una lucha más fuerte que las pasiones que nos tientan y obstaculizan, y a menudo nos abruman. Sin embargo, cualquier persona normal puede obtener el dominio sobre cualquier conjunto de debilidades mentales si el deseo de
Conquista que emociona al alma es real y está respaldado por un esfuerzo serio y persistente. Somos víctimas de nuestros pensamientos porque estamos dispuestos a someternos a ellos, ya que ninguna influencia mental, salvo la monomanía real, es tan fuerte que no podamos resistirla, o eventualmente hacerla volar, mediante el ejercicio del tipo correcto de determinación. Solo el hombre con músculos mentales débiles es incapaz de controlar las fuerzas de su mente. Por ejemplo, el mal genio. Este es a menudo el resultado del falso orgullo, del egoísmo o de la vanidad barata, y ningún hombre o mujer es digno de ese nombre si sigue gobernado por él. No hay nada de varonil, ni de mujer, ni de noble en la cualidad que deja sueltos los perros de la guerra, que en un instante pueden convertir a los amigos en enemigos, arruinar un hogar, o traer vergüenza y deshonra a uno mismo y a su familia. Hace poco, un hombre pidió el divorcio por el mal genio de su mujer. Dijo que ella se enfurecía y mordía, arañaba y pateaba a la menor provocación, a veces sin ninguna. Ella estaba bien, excepto por este temperamento descontrolado, que, sin embargo, empañaba todo su carácter. Probablemente, cuando era niña, las pasiones de esta mujer eran ardientes, pero de corta duración, y entonces podrían haberse corregido fácilmente. Pero, al cobrar fuerza con cada ocasión de expresión, al final la dominaron y arruinaron su vida. Es lamentablemente cierto que cuando un niño arde de pasión, muchos de nosotros a menudo, en lugar de apagar la llama, le echamos leña al fuego perdiendo nuestro propio temperamento. Cuánta miseria, cuántos crímenes, cuántos sufrimientos indecibles podrían evitarse si se educara a los niños en el autocontrol, si se orientara su pensamiento por los cauces adecuados y se les enseñara desde el principio el secreto del autodominio. Qué deplorable es ver a un hombre diseñado por la naturaleza para dominar su entorno. Un hombre con una gran habilidad natural, que podría haber sido entrenado para ser el rey de sí mismo, tan absolutamente a merced de un mal temperamento que se vuelve loco por un error que ha cometido algún empleado, o que realmente no puede decir si al tratar de resolver una dificultad o un problema de negocios complicado, puede controlarse y ser un hombre hasta que su tarea esté completa. Qué lamentable es ver a una mujer naturalmente fuerte y encantadora que pierde totalmente el control de sí misma, por una pequeña disputa con su cocinera o con su criada, o que se enfurece por un pequeño detalle de la vestimenta u otra trivialidad que apenas merece un momento de reflexión. Muchos de nosotros parecemos carecer incluso de los elementos básicos de autocontrol. Nos molestamos por nimiedades y nos dejamos llevar por problemas insignificantes sin ningún esfuerzo de autocontrol. El chisporroteo de un bolígrafo, un golpe en la espinilla, un tropezón en el dedo del pie, provocan una explosión de temperamento desproporcionada con respecto a lo que la ha causado. El que es lento para la ira, dice Salomón, es mejor que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Pero ¿cuántas veces oímos el comentario? Es un hombre capaz y muy trabajador, pero no puede controlarse. Su temperamento se le escapa por nimiedades, o es una mujer espléndida, tiene gran talento y posibilidades, pero su temperamento ardiente siempre le causa problemas a ella misma y también a los demás. Puede parecer muy lejano pasar de tales trivialidades a las grandes catástrofes de la vida, pero en mi opinión el más alto valor, el más fino y completo dominio de sí mismo no son más que el resultado del hábito de control y firmeza en las pequeñas cosas de la vida. El hombre o la mujer que se enfrenta a las cosas pequeñas con calma estará preparado para las más serias o inesperadas, y finalmente, a través de la fuerza del hábito, alcanzará ese orden sublime de coraje, aplomo, autodominio, que incluso la mayor calamidad no puede sacudir. Y aunque su valor más elevado nunca sea puesto a prueba, el que se ha habituado al autocontrol en las cosas pequeñas habrá adquirido la fuerza de carácter que lo convertirá en una persona de marca en cualquier situación de la vida. Quien se ha dominado a sí mismo, quien es su propio César, será más fuerte que su pasión, superior a las circunstancias, más alto que su vocación, más grande que su discurso. El autodominio no consiste simplemente en ser capaz de controlar el temperamento y las emociones. Es algo mucho más amplio y completo que eso. Significa que cuando llega la prueba, un hombre es capaz de llamar a su ayuda cada pedazo de fuerza e inteligencia, cada átomo de fuerza e ingenio, cada poder de la mente y el cuerpo con el que el Creador lo ha dotado. ¿Qué dice un hombre
¿Qué hace cuando se enfrenta a una gran crisis? Cuando debe hacer algo que a los demás les parece imposible. Esta será la prueba de su calibre, de su dominio de sí mismo. Si no se deja llevar por el pánico y pierde la cabeza, si sigue adelante cuando los demás abandonan sus esfuerzos, si un tremendo poder salido del gran interior de su alma le refuerza cuando se enfrenta a lo imposible, entonces sabemos que es el rey de sí mismo. Sabemos que está hecho de la materia que vence, de la materia que hace milagros, porque tiene el control absoluto, no solo de sí mismo, sino también de las condiciones y circunstancias externas. El hombre que no ha aprendido a controlar su temperamento o a resistir su apetito, que es víctima de la más mínima tentación o impulso, que se deja llevar por el sentimiento, la emoción, y no por la firme altura de los principios, nunca será un líder de los hombres, porque no puede guiarse a sí mismo. Conozco a un escritor muy capaz que ha ocupado espléndidos puestos en los mejores y más grandes diarios del país. Es un escritor enérgico y viril sobre una gran variedad de temas, un excelente historiador y un hombre cálido y de corazón tierno, que haría cualquier cosa por quien lo necesitara. Sin embargo, es casi un fracaso total en la vida debido a su temperamento explosivo. No duda, en el calor de un momento de ira, en abandonar un puesto que le ha costado años conseguir. Este hombre es consciente de su gran capacidad, y sin embargo ha ido de un lado a otro, apenas capaz de mantener a su familia, yendo por la vida con el humillante conocimiento de que es esclavo de su mal genio. Piense en los miles de hombres que se arruinan y arrastran a sus familias a la pobreza y a la degradación porque se permiten ser esclavos del alcohol. Se convierten en borrachos, tal vez por ceder a la primera tentación de tomar un trago. Aunque conocían el peligro de ceder, no ejercieran el pequeño autocontrol necesario al principio para mantener y fortalecer el dominio del apetito por la bebida. Hay algo más triste en el mundo que ver a un hombre perder una buena posición, tal vez sacrificar la oportunidad de su vida, en un ataque de mal genio o en una borrachera. Es como si un rey pusiera una marioneta en su trono y él mismo se convirtiera en un siervo y cumpliera las órdenes de la marioneta. Piensa en ser minusválido en todo momento, en que toda la vida se estropee, simplemente porque uno no puede, o más bien no quiere, controlar su temperamento o su apetito. Los hombres suelen excusarse por la falta de autocontrol aduciendo que sus pasiones son muy fuertes. Pero el Creador nunca dejó a ningún ser humano a merced de sus pasiones. La fuerza para vencer es siempre igual a la de la tentación o pasión. Al menos al principio, es una mera cuestión de ejercicio de la voluntad. Según Zopiro, el fisonomista, los rasgos de Sócrates mostraban que era estúpido, brutal, sensual y adicto a la embriaguez. El propio Sócrates sostenía esta afirmación. Por naturaleza, dijo, soy adicto a todos estos pecados, y solo son refrenados y vencidos por la práctica continua de la virtud. Mirabeau, al hablar en Marsella durante una de las mayores crisis políticas de Francia, fue llamado calumniador, mentiroso, asesino, sinvergüenza. La única respuesta del gran francés a estos epítetos abusivos fue, espero, señores, a que se agoten estas amenidades. En el Apocalipsis, el escritor inspirado se refiere a los conquistadores finales como aquellos que han triunfado sobre la bestia. Cada uno de nosotros tiene una bestia interior que debe dominar antes de poder reclamar la propiedad de sí mismo, por no hablar del dominio de sí mismo. Nadie puede ser dueño de sí mismo mientras sea esclavo de cualquiera de sus pasiones, de cualquier debilidad o defecto, por insignificante que sea. Un agujero de rata en una presa puede ser la causa de que se sumerja una gran ciudad. Una simple cerilla encendida puede provocar un incendio que devastará un campo. Un momento de mal genio puede destruir el trabajo de toda una vida. Un punto débil en el carácter de un hombre, una borrachera o una noche de desenfreno pueden deshacer el duro trabajo de años. Cuántas hermosas amistades se rompen en un momento de pasión desprevenida, o por la redacción de una carta apresurada mientras se resiente de algún desaire o insulto imaginario. Casi todas las tragedias de la vida son causadas por la falta de autodominio. Si pudiéramos controlarnos para pensar un momento antes de dar paso a la pasión, antes de pronunciar la palabra apasionada o escribir la carta apresurada, cuánto sufrimiento y dolor podríamos evitar.
Un amigo me dijo hace poco que nunca se había sentido tan agradecido por algo en su vida como por haber retrasado durante la noche el envío de una carta mordaz que había escrito con gran enfado. A la mañana siguiente pensó en romper el sello y leer la carta una vez más antes de enviarla. Dijo que no parecía posible que, una vez calmada su pasión, hubiera podido escribir una carta así. Y, por supuesto, nunca fue enviada a la persona a la que iba dirigida. Si alguna vez tienes la tentación de escribir una carta de ese tipo, guárdala durante la noche y léela de nuevo por la mañana antes de enviarla. ¿Cuántas personas darían todo lo que poseen por poder recordar la carta que escriben y envían con rabia? Sería mejor aún si pudiéramos controlarnos hasta el punto de no escribirla nunca. No dar expresión alguna a una pasión es la forma más segura de matarla. Si las pasiones, grandes o pequeñas, se reprimen continuamente, se atrofiarán, morirán por falta de expresión. Un irlandés decía que podía resistir a todo menos a la tentación, que otras cosas no le molestaban, pero esto de la tentación era un poco demasiado para él. Sin duda, la mayoría de nosotros nos sentimos, en cualquier circunstancia, como este hombre. Solo unas pocas grandes almas, aquí y allá, obtienen un dominio completo sobre sí mismas, y se destacan como faros en la historia de la raza. Algunos de nosotros conseguimos la posesión de un poco de nosotros mismos. Conquistamos una pequeña porción de territorio aquí y allá en nuestro vasto dominio físico y mental, pero la mayor parte de nosotros mismos nunca la conquistamos. El poder que debería presidir el timón no es siempre y en todas partes dueño. Hay insurrecciones aquí y allá en todo el reino, pasiones rebeldes que se disputan el dominio con el que debería ser el rey. Con demasiada frecuencia se salen con la suya y obtienen la victoria. Sin embargo, cualquiera que quiera puede ser rey de sí mismo. El Creador nos ha diseñado para el autodominio. Cualquiera que sepa pensar, que sea normal, puede fortalecer o construir cualquier facultad a voluntad. Puede fortalecer cada punto débil y eliminar cada falla que lo detenga. Lo primero que hay que hacer es adoptar la actitud mental correcta. Adquirir y mantener persistentemente la actitud de dominio, de control. No podemos hacer todo en un día, pero podemos cada día, poco a poco, mediante la aplicación constante, ganar el control del temperamento apresurado, o la tentación de complacer cualquier debilidad particular que nos incapacita, hasta que nos convertimos en maestros, no en juguetes, de nuestra voluntad. A veces es una ayuda para el logro del autodominio objetivar los obstáculos en nuestro camino. A menudo, cuando vemos su pequeñez comparativa, nos anima a perseverar en su superación. Por ejemplo, un amigo mío se dio cuenta de que su excesivo consumo de tabaco estaba perjudicando su salud, pero le resultaba difícil abandonar el hábito. No dejaba de recordar que era un hábito de por vida y que le sería muy difícil dejarlo. Finalmente, un día reunió todo su tabaco y poniéndolo delante de él, dijo: «Ahora yo soy un hombre y tú eres una hierba. ¿Quién va a ganar en esta lucha?». La hierba lo entendió y el hombre también. Otro que fue víctima de un temperamento violento tenía constantemente presente este texto bíblico, y se acostumbró a repetirlo cuando sentía que se levantaba su pasión. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque la ira reposa en el seno de los necios. En un tiempo comparativamente corto conquistó su falta. Nadie tiene por qué ser esclavo de la pasión, a menos que decida serlo. Cualquiera que esté dispuesto a pagar el precio puede ser rey de sí mismo. Las personas que son miserables e ineficientes lo son principalmente porque no son dueñas de su reino mental. Abren de par en par las puertas de su mente y admiten toda clase de corrientes mentales conflictivas que traen discordia, mezquindad, odio y celos. El pandemonium reina en todo su reino mental, y luego se preguntan por qué son infelices e impotentes. Nunca parece ocurrírseles que es porque no controlan sus pensamientos, porque permiten que los enemigos de su paz y bienestar graben sus horribles imágenes en las paredes de su mente, para hacer un zoológico de su reino mental en lugar de mantenerlo como un templo, dedicado solo al uso de las cosas más elevadas y sagradas de su naturaleza. Al concluir este capítulo, queda claro que el autocontrol no es solo una habilidad, es el verdadero poder que tenemos para dirigir nuestra vida hacia el éxito y la paz interior.
El autocontrol no se trata de reprimirnos ni de vivir una vida de sacrificio, sino de tomar decisiones conscientes que nos acerquen a nuestras metas más profundas y nos alejen de las tentaciones que nos desvían del camino. En cada momento, somos responsables de cómo respondemos a las circunstancias que nos rodean. El autocontrol nos permite ser dueños de nuestras reacciones, de nuestros pensamientos, lo más importante, de nuestras acciones. Es la capacidad de hacer lo que necesitamos hacer, incluso cuando no tenemos ganas o cuando las emociones nos dicen lo contrario. Nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando el camino parece incierto. Este capítulo nos recuerda que el verdadero poder radica en nuestra capacidad para elegir con sabiduría, en lugar de reaccionar impulsivamente. Cuando practicamos el autocontrol, no solo dominamos nuestros impulsos, sino que nos convertimos en personas más equilibradas, más conscientes y, sobre todo, más libres. Nos liberamos de las cadenas de la procrastinación, de las decisiones impulsivas y de la mentalidad de escasez que nos mantienen estancados. Reflexiona, ¿estás tomando el control de tus decisiones y tu vida? ¿O estás permitiendo que los impulsos y las emociones te controlen a ti? El autocontrol es una herramienta que te empodera, que te permite avanzar con determinación hacia la vida que deseas, sin que nada ni nadie te detenga. Cada pequeño acto de autocontrol, cada vez que eliges lo que es mejor para ti a largo plazo, te acerca más a tu mejor versión. Recuerda que no se trata de ser perfecto, sino de ser consistente. El verdadero autocontrol está en la práctica diaria, en esos momentos en los que eliges con conciencia. Es un acto de amor propio y de respeto hacia tu futuro. Este es el camino hacia la libertad de tomar decisiones alineadas con tus valores, la libertad de actuar con propósito y la libertad de vivir la vida que siempre has soñado. Sigue cultivando tu autocontrol y verás cómo tu vida comienza a transformarse. Capítulo 2. 1 hora al día. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que todo lo que obtienes de la vida, todo lo que significa para ti, todo tu éxito y tu felicidad debe salir del instante presente, que nunca puedes vivir un segundo antes o un segundo después? Solo vives en el momento presente y todo lo que haces, todo lo que logras, debe salir de ese momento. Nadie ha sido capaz de llegar al futuro ni siquiera por una fracción de segundo. Nadie ha podido entrar en el pasado por una fracción de segundo. Si tenemos en cuenta que la parte realmente creativa de nuestras vidas se reduce a un tiempo comparativamente corto, unas pocas horas al día durante unos pocos años, nos hacemos una idea del valor de esas horas. El tiempo es dinero es una de las grandes máximas del éxito comercial. Del mismo modo, el tiempo es educación, conocimiento, y el conocimiento es poder. Cuida los segundos y las horas se cuidarán solas, es tan cierto como, cuida los centavos y las libras se cuidarán solas. ¿Cuántas personas se dan cuenta de que el tiempo agregado desperdiciado, malgastado, equiparía la mente para una profesión? ¿Lo elevaría a uno de una vida de limitaciones a una vida de avance prácticamente ilimitado? Multitud de personas tienen una vaga idea de que, de alguna manera, harán que su vida valga la pena. No tienen la intención de desperdiciarla ni de hacerla barata o común. De manera general, esperan lograr alguna gran cosa, pero muy pocos se dan cuenta de que si la vida ha de ser exitosa, cada día debe ser un éxito. Debe ser dedicado a algo que valga la pena. Una ambición indefinida de vivir una vida noble, de lograr grandes cosas, no logrará nada. El programa de vida que no se planifica en detalle y se cumple rígidamente, heroicamente, suele diluirse en el deterioro general. Nuestro logro no puede superar la suma de los logros de todos nuestros días y momentos. No importa la inversión que se haga en la vida, no hay otra tan satisfactoria como la inversión de esos días y momentos en el crecimiento, la acuñación de trozos de ocio en conocimiento y poder. Cuanto más dinero se ahorra, más cerca se está de la independencia. Cuanto más sabes, más cerca estás de la posesión del poder. Cada conocimiento que adquieres amplía y enriquece tu vida en gran medida. Cada pequeña inversión en ti mismo te hace mucho mejor, mucho más grande y completo, y mucho más capaz de enfrentarte a la vida. Ojalá fuera posible blasonar en el cielo, donde se grabara a fuego en la conciencia de todos los jóvenes:
Los maravillosos resultados de una sola hora diaria dedicada a la autocultura persistente, concentrada y sincera. ¿Qué joven está realmente demasiado ocupado como para dedicar una hora al día a su propio perfeccionamiento, a su propia ampliación? Una hora al día, empleada provechosamente durante un corto periodo de tiempo, permitiría a los hombres de capacidad ordinaria dominar una ciencia completa. Una hora al día en 10 años convertiría a un hombre ignorante en un hombre bien informado. En una hora al día, un niño o una niña podría leer 20 páginas con detenimiento, más de 7.000 páginas en un año, o 18 grandes volúmenes. Una hora al día podría hacer, o ha hecho, famoso a un desconocido, a un inútil un benefactor de su raza. Piensa en las poderosas posibilidades de 2-4 sí. Incluso 6 horas al día que a menudo son desperdiciadas por hombres y mujeres jóvenes en frívolas diversiones. Miles de jóvenes en Inglaterra que sentían gran admiración por Blackstone, que lo consideraban el favorito de la fortuna, un hombre maravillosamente afortunado, no se daban cuenta de que un gran secreto de su éxito se encontraba en su infatigable uso del tiempo. ¡Qué riqueza, qué incalculable riqueza vivía en fragmentos de tiempo para este hombre que, a pesar de estar junto a la reina en la dirección de los destinos de una poderosa nación, nunca se permitía estar sin un libro o un papel en el bolsillo, para que no se le escaparan algunos momentos preciosos sin mejorar? ¿Que no habría dado por los miles de días que los ingleses que le envidiaban desperdiciaron? ¿Quién ha obtenido alguna vez un premio en la vida que haya valorado su tiempo a la ligera? Las horas no son simplemente de oro, no son tan baratas. Son infinitamente más preciosas que el oro. Su valor es apenas tipificado por la más preciosa de las gemas. En todas partes oímos a la gente decir que harían esto o aquello si solo tuvieran la capacidad, si solo tuvieran talento, y excusan sus vidas mediocres, sus años de inactividad, solo porque no tienen lo que ellos llaman genio. Estas mismas personas no utilizan ni un diezmo de la capacidad que tienen, y también desperdician su tiempo. Tienen el hábito de malgastar, y si se les hubieran concedido mayores dones, estos también se habrían malgastado. Sin duda, de la misma manera. De todos los hábitos que pueden formarse en la juventud, ninguno resultará más útil en los años posteriores que el de utilizar en la superación personal el tiempo libre, que de otro modo se desperdiciaría. Si el hábito está fuertemente arraigado en la naturaleza del joven antes de salir de la influencia del hogar, lo estabilizará, fortalecerá su poder y evitará que ceda a las 1001 tentaciones que lo acosan cuando comienza a luchar por su propio camino en el mundo. Uno de los defectos más desafortunados del hogar medio, especialmente cuando hay familias numerosas, es el insidioso hábito de perder el tiempo. La familia promedio, después de la cena, se reúne en la sala de estar y pasa la mayor parte de la noche en una conversación que, por lo general, no tiene la menor importancia. Puede ser una corriente constante de jerga o de chistes tontos, sin ningún ingenio real, mera charla, que proporciona poco o ningún ejercicio para la mente. Algunos de los niños, tal vez, quieren jugar y otros leer. No tienen ningún programa. Apenas saben lo que van a hacer, por lo que se limiten a perder una enorme cantidad de tiempo de los demás en tonterías. ¿En cuántos hogares se desperdicia una tarde tras otra de esta manera? Nadie aprende nada, no se consigue nada útil. El tiempo se pierde literalmente. Ni siquiera se gasta en una recreación sana. Sin embargo, en todas las familias hay al menos un chico o una chica que querría superar la mediocridad y ser alguien en el mundo. Pero, ¿cuáles son las probabilidades de que este ambicioso pueda mejorar mediante un curso sistemático de lectura o estudio en un entorno en el que todo el ambiente lo desalienta? A no ser que su ambición y determinación sean inusualmente fuertes, lo más probable es que el niño se desanime y acabe yendo a la deriva con los demás. De vez en cuando hay un joven con una ambición tan grande y una determinación tan inquebrantable de salir adelante que nada puede interponerse en su camino. Parece que no necesita que le animen. Se pondrá en un rincón y estudiará, sin importar que el caos reine a su alrededor. Pero la mayoría de los chicos y chicas con una ambición ordinaria, que podrían hacer algo que valga la pena si recibieran el estímulo adecuado y estuvieran rodeados de una
atmósfera estimulante e inspiradora, no se esforzarán por salir de las condiciones que los detienen. Gradualmente se dejan llevar por el hábito general de la familia y se divierten. Aunque su ambición les empuje de vez en cuando, al cabo de un tiempo el hábito de disipar el tiempo se fija, y todo deseo de superación se desvanece. Si los padres trataran de darse cuenta de lo que significaría para sus hijos en el futuro que se les alentara en la juventud a superarse, a formar en sus años de crecimiento hábitos de estudio, concentración y observación, habría mucha menos ignorancia, crimen e infelicidad en el mundo. Hay que fomentar pacientemente en cada niño el anhelo de autocultivarse y el deseo de sacar lo mejor de sí mismo. Esto valdrá infinitamente más para él en la vida posterior que una fortuna, por grande que sea. Si es posible, cada niño debe tener un rincón tranquilo en el que pueda estudiar, pensar y mejorar. Por muy pequeña que sea la habitación, o el rincón, o la guarida, debe tener una buena luz, un pequeño escritorio o mesa, una estantería para los libros y una silla cómoda y fácil. Puede ser lo más sencillo posible, pero que sea tan acogedor y tentador que incite al estudio o la lectura. Si cada niño no puede tener un lugar separado como este, se pueden organizar las condiciones de tal manera que sea posible que todos estudien en la misma habitación. Por muy humilde que sea, un hogar puede convertirse en una verdadera universidad de autocultivo. Los padres más pobres pueden otorgar riqueza a sus hijos animándoles a hacer algo que valga la pena, enseñándoles a mirar hacia arriba, a aspirar a hacer algo y a ser alguien en el mundo. Pueden crear en ellos un apetito por las cosas altas y nobles. Hay que familiarizar a los jóvenes con las historias de vida de los hombres que se elevaron a la grandeza: Lincoln, Garfield, Henry Clay y otros chicos pobres que superaron todo tipo de obstáculos para obtener una educación, y que se elevaron a la eminencia simplemente mejorando su tiempo libre. Un estímulo de este tipo obrará milagros. Desgraciadamente, la mayoría de la gente piensa que una educación sin escuelas, academias o colegios es impracticable o imposible. Pero hay una oportunidad para una educación universitaria o un buen sustituto de ella para el chico o la chica más pobre del hogar más humilde de América. Si un Lincoln pudo educarse a sí mismo de tal manera que los extranjeros que lo conocieron quedaran impresionados por su amplio conocimiento y comprensión de los temas, si este muchacho, que nunca vio más de una docena de libros antes de llegar a la edad adulta, pudo sacar el equivalente de una educación universitaria de un ambiente inhóspito en el desierto, ¿qué no puede lograr el muchacho más pobre con las múltiples ventajas de hoy? Si una Ellen Keller sorda, muda y ciega pudo obtener una educación universitaria, que no es posible para niños y niñas con facultades intactas, y con salud y fuerza e innumerables oportunidades. ¿Son tus desventajas mayores que las de Ellen Keller, tu entorno más desalentador que el de Abraham Lincoln? La distancia entre la ignorancia y una educación liberal parece tan enorme para muchas personas atrasadas que se desaniman a la hora de intentar obtener cualquier tipo de educación. No se dan cuenta de lo mucho que se conseguiría estudiando o leyendo un poco cada día. Adquirir una educación es como acumular dinero. Sabemos que ahorrar los centavos hace los dólares, ahorrar los dólares hace los miles, y así sucesivamente. Exactamente de la misma manera, cada minuto que concentramos nuestra mente en un buen curso de lectura, o en cualquier autodisciplina o automejora, estamos ayudando a amasar lo que vale infinitamente más para nosotros que una fortuna de dinero, porque no hay inversión como la autoinversión. Esto está más allá del alcance del fuego o de la inundación o de la tempestad, más allá del alcance del fracaso. No importa lo que te ocurra si todo es barrido bajo tus pies. Si tienes una buena educación y eres un buen trabajador, puedes empezar de nuevo, pues tienes tu más preciado y valioso capital todavía intacto. Aprovecha la vida quien aprovecha el instante que pasa. No hay nada más doloroso que oír a la gente, especialmente a los jóvenes, hablar de formas y maneras de matar el tiempo. Se dan cuenta de que cuando matan el tiempo están matando su oportunidad en la vida, matando su oportunidad de hacer el bien, matando su hombría o su feminidad. La pérdida de tiempo es una pérdida de carácter, es una pérdida de vida. Matar el tiempo es matar lo que es infinitamente más precioso que los rubíes, porque el tiempo, los días, las horas, los minutos, los segundos, que es la moneda con la que compramos el bien de la vida.
En una convención reciente de la Asociación Nacional de Comerciantes de Material de Desecho, algunos hechos interesantes con respecto al valor de probabilidades y fines de material de desecho fueron revelados. Los delegados a la convención vinieron de cada parte de los Estados Unidos y representaron una inversión en este negocio de aniquilar la basura de más de $700 millones. Uno de los informes leídos afirmaba que el año anterior se habían exportado desde Estados Unidos trapos de lana por valor de más de $2 millones para ser fabricados por fábricas extranjeras en la tela conocida como Schadi. Las latas viejas, los utensilios de cocina desgastados, las piezas de ferretería desechadas de todo tipo, proporcionaron $114 millones de hierro de hojalata, que se reutilizaron inmediatamente en la fabricación. Por supuesto, antes de llegar a esta etapa de desarrollo, este negocio había estado en marcha durante años, de una manera pequeña e inconexa, en todas las grandes ciudades del país. Ahora que está organizado y convertido en un factor nacional, por así decirlo, tiene un significado económico, incluso podría decirse que moral, y conlleva una valiosa lección social. Este negocio, enormemente rentable, se ha construido a partir de los fragmentos de material que las amas de casa desechan como prácticamente sin valor. ¿Cuántos millones de dólares de energía y tiempo desperdiciamos diariamente la mayoría de nosotros? ¿En acciones sin propósito o en ociosidad irreflexiva? En el suelo de la sala de trabajo del oro en la Casa de la Moneda de los Estados Unidos en Filadelfia, hay un entramado de madera que se recoge cuando se barre el suelo y así se guardan las finas partículas de polvo de oro valoradas en miles de dólares al año. Todo el que espera sacar el máximo provecho de sí mismo debe tener una red similar para recoger los raspones y recortes de la existencia, esos restos de días y trozos de horas que la mayoría de la gente barre en los residuos de la vida. Un hombre se enriquece con las baratelas que otros tiran, restos de cuero, desechos de algodón, escorias, limaduras de hierro, pezuñas y cuernos de ganado, minas y granjas abandonadas. Un hombre llega a la fama gracias a los momentos extraños que otro considera inútiles. Cada uno tiene el mismo número de horas en su día, la diferencia radica en el uso que se hace de las horas. Con el mismo material, un hombre construye un palacio, otro una casucha. Uno se rodea de comodidades y lujos y otro vive en la pobreza y la oscuridad. Pero no hay favoritismo con el destino en su distribución del tiempo. Para dar ejemplos de lo que puede lograrse mediante la determinación de mejorar uno mismo y el hábito de utilizar para este fin cada momento libre, no necesitamos remontarnos a la época de Franklin, Clark, Webster, Lincoln y otros gigantes de generaciones pasadas. Hay muchos ejemplos en las vidas que nos rodean: Edwin Markham, el senador Beveridge, el presidente Truman, de la Universidad de Cornell, Andrew Carnegie y muchos otros que ocupan un lugar destacado en la opinión pública. Han llegado a sus posiciones actuales principalmente por su asiduidad en utilizar cada momento libre para la mejora personal. Podría citar cientos de casos que han llegado a mi conocimiento personal, o de los que he leído, para mostrar cómo los jóvenes, hombres y mujeres, cada día, por la persistencia de la autoeducación, están ascendiendo posiciones eminentes. La señorita Marie Nielsen, que antes era sirvienta, estudió durante todas las tardes, y al final consiguió prepararse para la universidad. Ahora ocupa la cátedra de arte en el Colegio Danés de Des Moines, Iowa. Alfred Trombetti, uno de los más grandes filólogos vivos, sentó las bases de su grandeza cuando, siendo mozo de barbería, trabajando con un salario de $1 la semana, en Bolonia, Italia, dominó el inglés, el francés, el alemán, el latín, el griego, el árabe y el hebreo durante las horas nocturnas en las que otros descansaban o se entretenían. Una joven de Waterloo, Iowa, a la que la pobreza había obligado a ser peón de campo de los 7 a los 14 años, y que, de los 14 a los 24, llevó las cargas domésticas de una familia de 12 miembros, dedicó sus escasas horas libres a prepararse para la universidad. En la actualidad, es una médica en ejercicio con tal capacidad que sus ingresos ascienden a $20,000 al año. La historia del difunto gobernador Jonah Johnson de Wisconsin, quien, por sus propios esfuerzos, aunque cargado desde la infancia con el cuidado de sus hermanos y hermanas menores, se elevó desde la pobreza más extrema hasta el cargo más alto de su estado, puede ser paralela en muchos campos.
Hay presidentes de ferrocarriles, bancos y universidades, senadores, representantes, comerciantes, fabricantes, científicos, inventores, hombres en la cima de todas las líneas de esfuerzo en todo este país, que han ascendido de manera similar. De hecho, ¿hay algún objetivo mejor en este mundo que el de convertirse en un hombre o mujer más grande, en un ciudadano más noble? ¿Hay algo más inspirador que el esfuerzo incesante por ser alguien que valga la pena en el mundo, por defender unos ideales un poco más elevados en tu comunidad, por dejar el mundo al menos un poco mejor por haber estado en él? Esta es la edad de la mujer. Las mujeres tienen más oportunidades, más alcance, más poder que en cualquier generación anterior. Sin embargo, ¿cuántas de ellas no aprovechan su edad de oro? ¿Cuántas desperdician sus numerosas oportunidades de superación personal y luego se preguntan por qué no se les concede un mayor poder? Por haber descuidado sus oportunidades de autocultivo, muchas esposas dejan de ser atractivas para sus maridos, cuyas vidas están en constante contacto con otras vidas y que están en constante crecimiento. Estas mujeres no tienen un plan para sus vidas. Están a la orden de cualquier conocido casual, a merced de cualquier interrupción trivial. Ahora bien, es imposible que una vida sea un verdadero éxito si no está construida sobre un plan. Deben existir reglas rígidas para el uso del tiempo libre de quien tiene la ambición de sacar lo mejor de sí mismo. Las personas más exitosas tienen un programa diario que se cumple invariablemente. No permiten que las interrupciones estropeen su oportunidad y arruinen la posibilidad de alcanzar su objetivo. Tener un plan de vida y cumplirlo refuerza enormemente la fibra moral. Todas las grandes almas que han surgido de la oscuridad han consagrado sus momentos de ocio a la cultura, a la expansión mental. Hace poco hablaba con un hombre que ha tenido una carrera extraordinaria. En su juventud, sus conocidos no podían entender por qué no estaba siempre libre para hacer visitas sociales, para salir por las noches a toda clase de entretenimientos, como hacían ellos. Pero él había decidido sacar lo mejor de sí mismo, y se propuso como regla de hierro encerrarse una parte de cada día y cada noche para tener tiempo de llevar a cabo su plan de superación personal. ¿Qué pérdida supondría para el mundo si fuera posible eliminar de la biografía de Lincoln todo lo que ganó en superación personal leyendo, estudiando y pensando durante sus tardes y horas libres? ¿Qué fue de todos los chicos y chicas conocidos de Lincoln? Sin duda se lamentaron de que un narrador y animador tan espléndido tuviera que dedicarse a los libros cuando podría haber aportado tanto su diversión, pero Abe Lincoln iba en serio. Había vislumbrado sus posibilidades a través de la vida de Washington. Fue consciente de que él también tenía capacidades que esperaban ser desarrolladas. Decidió que nada le robaría la oportunidad de obtener inspiración y utilidad de cada libro que pudiera tomar prestado. Fue este hábito de la infancia que, en la madurez, lo convirtió en una de las figuras más grandiosas de la historia de Estados Unidos. ¿Por qué no decidir hoy, en este momento, el curso particular que quieres seguir y comenzar de inmediato a reservar diariamente una cierta porción de tiempo para este fin? Considere lo que podría lograrse, incluso en un año, si cada miembro de cada familia concentrara su mente durante una sola hora, cuando la casa estuviera tranquila, en la adquisición de alguna rama del conocimiento, historia, geografía, literatura, matemáticas, un idioma extranjero, o cualquier otra cosa a la que se inclinara su gusto. Si cada uno tuviera en mente persistentemente sus temas especiales y dedicara sus pensamientos a ellos siempre que su atención no fuera absolutamente requerida en otra parte, se sorprendería de su progreso. Se volvería rápidamente más eficiente en todas las direcciones. Cada noche de estudio le haría estar mejor preparado para el trabajo del día siguiente, y el aumento de poder e inteligencia obtenido en el esfuerzo concentrado le llevaría a una vida más rica y plena en todos los aspectos. La conciencia, además, de que había hecho todo lo posible para engrandecer su vida le daría satisfacción y auténtica felicidad. Uno de los mayores remordimientos de muchas personas cuando se acercan al final de su vida es no haber aprovechado mejor su tiempo. Miles de personas van por la vida lamentando constantemente su falta de ventajas tempranas de la educación. Sin embargo, han perdido el tiempo lo suficiente como para haberse dado a sí mismos el equivalente de una educación universitaria muchas veces mediante la mejora sabia de sus momentos libres.
Díganme cómo utiliza un joven sus pequeñas franjas de tiempo después de terminar su jornada de trabajo, durante las largas tardes de invierno, qué es lo que da vueltas en su mente en cada oportunidad, y les diré cuál será el futuro de ese joven. Es la absorción constante de conocimientos de todas las fuentes posibles lo que hace que un hombre esté bien informado, y es una gran variedad de conocimientos lo que le hace ser amplio y comprensivo donde de otro modo sería estrecho y duro. Feliz es el joven que ha formado el hábito fijo de la superación personal, que siempre está tratando de hacerse un poco más grande y un poco mejor informado, un poco mejor preparado para su oportunidad cuando llegue. El absorbente habitual de conocimientos tiene la ventaja de tocar la vida en muchos puntos. Sus intereses son amplios y, por regla general, es un hombre interesante. Si tienes la ambición de sacar lo mejor de ti mismo, y especialmente si estás tratando de compensar la pérdida de una educación temprana, recuerda que cada persona que conozcas puede añadir algo a tu reserva de información. Si conoces a un impresor, puede enseñarte el arte de la impresión. Un albañil puede decirte muchas cosas que no sabías antes. Encontrarás al agricultor medio maravillosamente sabio en puntos que tú desconoces. El seguidor de cualquier vocación, incluso la tuya, a menudo uno que trabaja a tu lado, puede darte trozos de conocimiento valioso. Muchos hombres van por la vida tocándola solo en algunos puntos. Es indiferente a todo excepto a su pequeña especialidad, y por esta razón no es excepcionalmente bueno ni siquiera en eso. El hombre que mantiene una mente abierta hacia toda la verdad, que cree que todos y todo tiene algo de valor para él, que, como la abeja, va por la vida extrayendo miel de todas las fuentes, es el hombre que vive real y verdaderamente. Hoy en día hay multitudes de personas que avanzan a duras penas en la mediocridad, incapacitadas por la falta de una educación temprana y una formación suficiente, que pierden un tiempo precioso en diversiones frívolas, en la ociosidad, en la holgazanería, en la cháchara tonta e inútil. Podrían tener una excelente preparación para la vida si solo utilizaran estas horas desperdiciadas en la automejora, con un propósito, pero no están dispuestos a pagar el precio. No están dispuestos a sacrificar lo más bajo por lo más alto, no están dispuestos a renunciar al teatro, al baile, incluso a los chismes ociosos, por esa perla de gran precio, el perfeccionamiento personal, que cambiaría completamente su posición en la vida. Hace falta mucha garra y determinación para emplear las horas y medias horas, que de otro modo se dedicarían al placer, en una rigurosa superación personal, pero al final compensa. La competencia se ha vuelto tan terrible, y la vida tan extenuante, que necesitamos estar armados con todas las armas de crecimiento mental y cultura posibles. El trabajo más provechoso que podemos realizar es el de elevar nuestro valor personal, ya que las exigencias en todos los campos son cada vez más amplias y elevadas. Y, como de costumbre, con la demanda ha llegado la oferta. Los medios para la superación personal se multiplican cada día. Hoy no hay excusa para la ignorancia. Cualquiera que tenga ambición y salud puede educarse en sus momentos de ocio y multiplicar por 10 su valor para el mundo. Conozco a varios jóvenes que se vieron obligados a ponerse a trabajar entre los 12 y los 14 años, que casi no tuvieron ningún tipo de escolarización, pero que han mejorado tanto su tiempo libre que nadie podría soñar que no tenían estudios universitarios. Tengo en mente a un hombre que ni siquiera se graduó en una escuela secundaria y, sin embargo, ha sido director de 2. Le han ofrecido cátedras en algunas de nuestras universidades. Las largas tardes de invierno y las medias vacaciones significaban algo para este hombre. Exprimió de ellas todas sus posibilidades. La sabiduría no abrirá sus puertas a quienes no estén dispuestos a pagar el precio de la entrada. No venderá sus joyas por dinero, sino que se las dará a todo chico o chica pobre que anhele y trabaje para ella. En el momento en que un joven deja de pensar en la falta de oportunidades, ya sea para una educación o una carrera, sino que mira resueltamente las condiciones a la cara y se resuelve a cambiarlas, se anota una victoria y pone la piedra angular de una sólida carrera. Aunque tenga que ir despacio, llegará lejos. Joven o mujer cuya educación ha sido descuidada, ¿qué harás durante las largas tardes de invierno? Te dejarás llevar por la corriente, sin adoptar ninguna postura respecto a tu futuro. Por ahí está el peligro de que te quedes entre los eclipsados, los que pasan desapercibidos, los que no están previstos.
El futuro nunca se ocupa de sí mismo, el presente lo cuida, lo moldea, lo colorea. Nuestros días son lo que hicieron nuestros ayeres, nuestros mañanas deben ser el producto de nuestros hoyes. Lo que obtenemos de la vida depende en gran medida de nuestra determinación de aprovechar al máximo cada momento que pasa. Oímos hablar mucho de que los ricos obtienen todas las cosas buenas del mundo, los pobres obtienen poco o nada. Pero el Creador ha hecho imposible el monopolio de las cosas que son de mayor valor para los seres humanos. No existe el monopolio del tiempo. El esclavo más pobre tiene un día tan largo, un año tan largo como el monarca más poderoso. Los hombres más ricos del mundo, los más grandes y los más poderosos reyes de la industria no podrían comprar ni un solo segundo de tiempo al más miserable que se arrastra en harapos. ¿Se te ha ocurrido alguna vez que muchas personas se han dado el equivalente a una educación universitaria solo en estos momentos libres que tú tan irreflexivamente desperdicias por las tardes? ¿Te das cuenta de que nunca hubo una época en la historia del mundo en la que fuera tan fácil adquirir una educación, en la que valiera tanto como hoy, en la que el conocimiento añadido da tanto poder? Una persona podría decir lo mismo, que es inútil tratar de ahorrar algo de su pequeño salario o ingreso, como decir que es inútil ahorrar sus momentos libres, porque piensa que nunca podrá obtener una educación liberal estudiando en casa. Es perfectamente posible recoger una espléndida educación en el tiempo libre tomando un curso en una buena escuela por correspondencia. Miles de hombres se han salvado de las mortificaciones y vergüenzas a las que habrían sido sometidos por su ignorancia gracias a los cursos de estas escuelas. Muchos deben prácticamente todo su éxito empresarial y social a los conocimientos así obtenidos. Conozco a un joven que siempre está haciendo algo para mejorar. Viaja mucho y siempre lleva consigo algo que valga la pena leer, clásicos en miniatura o los documentos de una escuela por correspondencia. El resultado es que está bien informado sobre una gran variedad de temas. Es muy leído en literatura inglesa, en ciencias y en otras importantes ramas del conocimiento. Lo que este hombre ha logrado en los caprichos del tiempo es un reproche constante a los que desperdician su ocio. No tiene más tiempo libre que el empleado medio, y sin embargo, debido a este hábito de superación, se le clasifica muy por encima de la media. Ese afán de superación es un indicio de superioridad innata, el genio que gana. El vicepresidente Wilson, de niño, llevaba un libro consigo cuando trabajaba en la granja, y antes de cumplir los 22 años había conseguido leer 1000 volúmenes. Lincoln tenía un libro siempre cerca, para poder aprovechar los preciosos momentos que de otro modo se perderían. Thurlow Weed solía llevar sus libros consigo cuando iba al huerto de azúcar por la noche para atender las calderas de savia. Estirado ante la hoguera, leía mientras la savia hervía. Cuando el reverendo Dr. Callie trabajaba en la herrería, siempre guardaba algunos preciosos trozos de literatura cerca de su yunque para poder alimentar su mente durante los intervalos de su trabajo. Los hombres y las mujeres que solo han utilizado un pequeño porcentaje de su capacidad, que no la han puesto a su disposición plenamente mediante la disciplina y la educación, trabajan siempre en gran desventaja. Un hombre capaz, por naturaleza, de ser un empleador, a menudo se ve obligado a ser un empleado muy ordinario, porque su mente no está entrenada. Todos conocemos este lado de la imagen. Pero muy pocos de nosotros recordamos el otro lado, o nos damos cuenta de que ahora, hoy, podemos empezar a trabajar en él y, golpe a golpe, minuto a minuto, hacernos aptos para la posición más grande de responsabilidad y poder. Es porque no nos perfeccionamos cuando tenemos una oportunidad, dice un útil escritor, sino que, por el contrario, dejamos que las horas brillantes pasen por encima de nosotros sin prestar atención. Que la dama oportunidad llama tan a menudo a nuestra puerta en un momento en el que no estamos preparados para darle la bienvenida, o los días de lluvia llegan y nos encuentran sin estar preparados para el aguacero. La educación es poder. Cada pedacito de información valiosa que se adquiere, cada pedacito de buena lectura o pensamiento que se hace, de hecho cualquier cosa que se haga para convertirse en un hombre o mujer más grande y completo, también le ayudará a avanzar en su carrera. He conocido jóvenes que trabajaban muy duro por muy poco dinero y que hacían más por su progreso en su tiempo libre, sus tardes y medias vacaciones, mejorando sus mentes,
que por el trabajo real por el que se les pagaba. Sus salarios eran insignificantes en comparación con el crecimiento de su mente, y sus empleadores se dieron cuenta rápidamente de su valor y los promovieron. Lo que se consigue en la vida depende en gran medida de la preparación que se haga para ella. Los logros no pueden exceder la eficiencia inherente a uno mismo. Independientemente de la inversión que se haga en la vida, no hay ninguna tan satisfactoria como la autoinversión en el crecimiento que convierte los trozos de ocio en conocimiento y poder. Al finalizar este capítulo, la idea central se vuelve clara: el tiempo es uno de nuestros recursos más valiosos, y lo que decidimos hacer con él determina, en gran parte, nuestro éxito y bienestar. La clave no está en el tiempo que tenemos, sino en cómo elegimos usarlo. Ese es el verdadero poder del autocontrol, la capacidad de enfocarnos en lo que importa, incluso cuando las distracciones parecen infinitas. Cuando aprendemos a dedicar solo 1 hora al día para lo que realmente importa, estamos dando un paso significativo hacia el control total de nuestra vida. 1 hora puede parecer poco, pero lo que haces con esa hora puede transformar tu futuro. Esa hora dedicada a tus sueños, a tu crecimiento personal, a la meditación o incluso a descansar de manera consciente, tiene un impacto mucho mayor de lo que imaginas. Esos momentos de enfoque consciente son los que hacen la diferencia entre la vida que deseas y la vida que se te escapa sin haber sido vivida plenamente. Este capítulo nos invita a ver el tiempo de una manera diferente, no como algo que se nos escapa, sino como algo que podemos manejar y utilizar a nuestro favor. Cada minuto invertido en lo que realmente queremos lograr es una semilla que crece con el tiempo. Es la clave para crear hábitos poderosos, ganar consistencia y tomar decisiones que alineen nuestras acciones con nuestras metas. Reflexiona: ¿cómo estás utilizando tu tiempo? ¿Qué pasaría si dedicaras solo 1 hora al día a lo que realmente importa para ti? Esa hora podría ser la chispa que encienda una transformación en tu vida. Recuerda que no se trata de la cantidad de tiempo, sino de la calidad con la que lo usamos. 1 hora al día dedicada a tus metas y a tu bienestar personal puede marcar el comienzo de un cambio profundo. Es un pequeño esfuerzo diario que te lleva a vivir de manera más consciente, más alineada con tus deseos y más en control de tu destino. La voluntad de priorizar lo que realmente importa es una de las decisiones más poderosas que puedes tomar. No subestimes el poder de una sola hora. Si la usas sabiamente, esa hora puede cambiar tu vida. Empieza hoy mismo. Capítulo 3. Encontrar su lugar. Una de las escenas más hermosas de la exquisita obra de Maeterlinck, El pájaro azul, es la que representa a los bebés no nacidos del futuro que esperan ser traídos a la Tierra. Se agolpan hacia la nave del viejo Padre Tiempo, clamando por ser subidos a bordo. Cada uno de ellos sostiene en una mano diminuta el encargo que se le ha dado para ejecutar en el mundo. A uno se le encarga ser artista, a otro ingeniero, a otro poeta, a otro arquitecto, y así sucesivamente, desde el más alto hasta el más humilde. Esta escena poética es una vívida ilustración de la gran verdad de que el Creador ha escondido dentro de cada persona normal al menos un talento que está obligado a desarrollar al máximo. Lo que tus amigos o parientes o la gente en general piense que debes hacer no tiene nada que ver con la llamada que el Creador ha indicado en tu sangre y tu cerebro. Solo tú puedes leer ese mensaje sellado que trajiste al mundo. Es un secreto para todos, excepto para ti y para tu Dios. Tu amigo más querido no puede compartirlo. Está más cerca de ti que tu aliento, y tu ayuda a la civilización depende de tu fidelidad en la ejecución de su mandato. La diferencia entre el éxito y el fracaso radica en la lectura correcta del encargo, en encontrar el verdadero lugar de uno en la vida. Un joven estadounidense rico, deseoso de hacer una carrera exitosa, fue inducido por amigos que admiraban sus dibujos de aficionado a ir a París a estudiar arte. Después de 3 años de estudio concienzudo, llegó a la conclusión de que nunca sería un gran artista. Su naturaleza se rebelaba contra el trabajo continuo con el pincel. Le resultaba aburrido copiar cuadros, pero toda su mente parecía orientada a la agricultura. Decidió que sería mejor ser un agricultor de éxito que un pintor indiferente, y regresó a América para dedicarse a una profesión más humilde. Este hombre tiene ahora una granja ideal de miles de acres en Illinois.
ha construido una hermosa casa, amueblada con un gusto superior. Todos los inviernos viaja al extranjero para estudiar métodos científicos de agricultura y ganadería en otros países. Da empleo a un gran número de hombres y ayuda a los pequeños agricultores de su comunidad. En resumen, se ha convertido en un miembro feliz y útil de la sociedad porque ha encontrado su trabajo, aquello para lo que está capacitado por naturaleza. Si este hombre no hubiera tenido la oportunidad, así como el sentido común, de corregir el error de su primera elección, qué miserable e infeliz fracaso habría sido. Uno de los cuadros más patéticos de una gran ciudad es el gran número de personas que se esfuerzan y luchan por tener éxito en una vocación equivocada, privándose de comodidades, e incluso de necesidades, en el vano esfuerzo de hacer aquello para lo que no están en absoluto capacitados, cuando el mismo gasto de energía en la línea de su talento, la línea de menor resistencia, les produciría un éxito y una felicidad infinitamente mayores. Hay miles de estudiantes de arte, estudiantes de elocución, estudiantes de arte dramático, hombres y mujeres en todas las vocaciones, tratando en vano de ser maestros en su línea, y perpetuamente dolidos bajo el dolor de la decepción, siempre infelices, porque no pueden hacer las grandes cosas que otros en el mismo campo están haciendo. Es imposible calcular el tremendo perjuicio que supone para el individuo y la pérdida para la sociedad el hecho de que haya hombres y mujeres mal colocados, las clavijas redondas en agujeros cuadrados, los millones de personas que son infelices e improductivas porque realizan un trabajo que no les gusta o para el que no están adaptados. Siempre siento pena por el hombre que ha perdido su vocación, que es consciente de que es un inadaptado, una clavija redonda en un agujero cuadrado, y que nunca podrá estar a la altura de sus más altas posibilidades porque ha pospuesto hacer un cambio hasta demasiado tarde. En algunos casos, un error al principio resulta fatal, y en la mayoría de los casos es mucho más fácil elegir una carrera que cambiarla. A menudo sucede que, después de haber recorrido cierta distancia en el camino elegido, nos sentimos irresistiblemente llamados a otra vocación, pero no encontramos el camino abierto para seguirla, aunque la busquemos con diligencia y con lágrimas, como Esaú buscó recuperar su primogenitura trocada. Esta es una de las razones por las que debemos tratar, en la medida de lo posible, de estar absolutamente seguros de que hemos hecho la elección correcta antes de comprometernos con una vocación concreta. Si eliges uno que no te quede bien, te sentirás tan incómodo como con un traje hecho para un hombre mucho más grande o mucho más pequeño que tú. Tu elección no solo te hará parecer ridículo, sino que te quitará poder. Tampoco tendrás el corazón en tu trabajo, y el amor por el trabajo de uno es lo que le quita la pesadez y le da satisfacción. Si tu puesto te molesta, si las horas se hacen pesadas, si no sientes orgullo por tu trabajo, si no hay algo en ti que diga amén a lo que haces, estás fuera de lugar. Pero si tu trabajo te da alegría, si vas a él por la mañana con mayor placer que el que dejas por la noche, si sientes que creces, que tu vida se expande, puedes saber que has encontrado tu lugar. Una persona nunca tendrá mucho éxito en una vocación que ofenda constantemente su gusto. Una persona con temperamento artístico, por ejemplo, se rebelará contra el trabajo meramente mecánico. Un trabajador de cerebro natural será infeliz mientras sus músculos solo se ejercitan en sus tareas diarias. El trabajo de la vida que se desarrolla debe ser agradable. Aquello que hiere la sensibilidad, que raspa el gusto, es empequeñecedor, desmoralizador. No es el trabajo que le corresponde a uno. Aunque todo el mundo tiene un nicho particular asignado en la galería de la vida, no siempre es fácil encontrarlo. Muchos jóvenes piensan que su verdadera inclinación debería ser tan pronunciada que no habría posibilidad de confundirla, pero no siempre es así. No ha sido así en una multitud de casos, incluso de aquellos que han dejado una marca distintiva en el mundo. A veces el descubrimiento del talento principal de uno parece casi puramente accidental. El descubrimiento del teléfono por parte del profesor Bell fue una especie de accidente. Era un profesor ordinario del método fonético del habla cuando encontró la primera pista para el trabajo de su vida. Él y su padre ya habían ideado un alfabeto para sordomudos. Pero un día se le ocurrió que si el sonido podía comunicarse a través de una cuerda, extendida 100 pies o más entre los fondos de 2 latas de tomate, de modo que se podía mantener una conversación desde los extremos opuestos de la cuerda, que el mismo principio podría funcionar sobre un cable. Esto no tenía nada de extraordinario.
Cualquier muchacho de inteligencia ordinaria podría haber sacado la misma conclusión del experimento de la cuerda. Pero el profesor Bell, que entonces era un hombre pobre, no se detuvo aquí. Había encontrado el trabajo para el que había sido enviado al mundo, y siguió trabajando hasta dar a la humanidad uno de los mayores inventos del siglo XIX. La simple sugerencia del experimento con 2 latas de tomate y un trozo de cuerda le llevó a una carrera científica con la que nunca había soñado. Tampoco Thomas Edison empezó con la idea de ser un inventor o un descubridor. El secreto de su gran encargo prenatal le llegó poco a poco. Una pequeña sugerencia le llevó a otra. Sus primeros experimentos fueron del tipo más sencillo, realizados en el vagón de equipaje del tren en el que ejercía su profesión de vendedor de periódicos. Muchos hombres y mujeres que han realizado espléndidas tareas en la vida no descubrieron su vocación hasta bien entrada la edad. Es posible que tu verdadera inclinación no sea tan pronunciada como para que no puedas evitar conocerla. Pero aunque haya varias cosas que pueda hacer igualmente bien, es posible, examinándose de cerca, encontrar algún indicio de su talento más fuerte. Sí, sea cual sea la línea de trabajo que emprendas, descubres que tu mente siempre vuelve a una cosa en particular. Esto es una sugerencia bastante fuerte de que tu talento especial está en esa dirección. Si se siente inseguro sobre la elección de una carrera, pensando primero en esta ocupación o profesión, y luego en aquella, probando un experimento tras otro, pero siempre volviendo a uno que parece tener un mayor control sobre usted que cualquier otra cosa, puede estar muy seguro de que ahí está su futuro. Uno de los grandes peligros que hay que evitar a la hora de elegir una carrera en esta tierra en la que el dólar es adorado como en ningún otro lugar del mundo, es el de poner el énfasis en la cosa equivocada, de hacer que los rendimientos materiales de nuestra vocación sean el factor decisivo en la elección de uno. Cuando un joven ve a su padre, y tal vez a la mayoría de las personas mayores que conoce, perseguir sin descanso las ganancias materiales, como si la riqueza fuera la verdadera medida del éxito y no hubiera nada más que valiera la pena, es probable que se vea influenciado de manera muy perjudicial en su elección. Elegir una carrera solo porque pensamos que podemos ganar dinero en ella, sin tener en cuenta la influencia que tendrá en nuestra personalidad o nuestro carácter, es desmoralizador. Nuestro trabajo debe ser nuestro gran constructor de carácter, debe ser un perpetuo desdoblamiento, un constante ensanchamiento de nuestra naturaleza, de nuestros ideales y de nuestra vida. Quien elige una vocación que le hace menos hombre, menos mujer, que tiende a resaltar sus cualidades inferiores en lugar de las superiores, que estimula la codicia, la ambición egoísta, la pasión por el engrandecimiento propio, es un traidor a la gran causa de la humanidad, que es elevar a la humanidad. Es un traidor a sí mismo, a la confianza depositada en él por el Creador al nacer. La formación de un verdadero hombre, al igual que la de una verdadera mujer, debería ser el primer objetivo de una vocación. Hay que enseñar a nuestra juventud que la vida es la gran escuela de Dios para la humanidad, un jardín de infancia para el desarrollo, el desenvolvimiento de los hombres y las mujeres, para la llamada de sus recursos, de todo el poder personal que Él ha implantado en ellos. El mayor éxito de la bellota es el espléndido roble, en el que se despliegan todas las posibilidades envueltas en la bellota. Ese es el éxito de la bellota. El éxito de un hombre soberbio y varonil es el despliegue de las más altas posibilidades que están envueltas en la juventud de la bellota. En otras palabras, el éxito más elevado de la juventud es la máxima expresión posible de sí mismo. Un padre puede ayudar en gran medida a su hijo que busca una luz sobre su futuro mostrándole el efecto que su elección de carrera puede tener no solo sobre él mismo, sino sobre los demás. Podría decirle algo así: hijo mío, piensa en la pérdida irreparable de uno de los ejemplos más magníficos de toda la historia que habríamos sufrido si Abraham Lincoln hubiera escogido una mera carrera para ganar dinero, al igual que los que se esforzaban y luchaban por la riqueza. Cada institución americana es más grande y más grande hoy. Cada abogado es un poco mejor abogado, cada médico un poco mejor médico, cada escuela, cada universidad, de hecho cada institución americana hoy es un poco mejor debido a la elección de Abraham Lincoln. Cientos de miles de jóvenes se han inspirado en su maravilloso ejemplo. La vida de Lincoln ha sido una inspiración para más estadounidenses jóvenes que cualquier otro hombre nacido en el continente americano.
al señalar a su hijo la diferencia que habría supuesto para todos los niños que vinieron después de él que Lincoln hubiera elegido lo más bajo en lugar de lo más alto, al mostrarle la pérdida irremediable que habría sufrido este país si toda la elevación, todas las mejoras de nuestra vida nacional resultantes del contagio de su ejemplo pudieran ser borradas de la historia americana de hoy, le salvará, quizás, de hacer una elección sórdida, de una carrera que solo desarrollaría su codicia, sus cualidades egoístas y codiciosas en lugar de sacar su lado divino. Wendell Phillips, Charles Sumner, Felix Brooks, cientos de hombres de nuestra historia podrían citarse como ejemplos del resultado de una elección ascendente. Prefiero tener razón que ser presidente, dijo Henry Clay. Es mejor ser un jornalero y conservar tu dignidad de hombre que trocar todo lo mejor de ti por dinero, lugar o poder. Pero también es bueno elegir una carrera ascendente. No te conformes con seguir siendo un empleado o un jornalero si puedes convertirte en un comerciante honesto o en un estadista que no pueda ser sobornado. Necesitamos ambas cosas. Aunque Henry Clay siempre se aferró a la derecha tal y como la veía, era noblemente ambicioso, y del pequeño chico del molino de las cuchillas evolucionó el famoso orador y estadista. Si el trabajo más alto, la mejor posición es posible para ti, no te conformes con menos. Estás aquí para sacar lo mejor de ti. No te pongas a discutir ni a eludirlo. Sigue adelante y sé lo que Dios quiere que seas. Ese es todo el deber de la humanidad. La falta de ambición adecuada, la satisfacción con un objetivo bajo es una de las grandes maldiciones de la humanidad. En todas partes encontramos jóvenes con cerebros espléndidos y de buena educación, ocupando puestos muy ordinarios, haciendo un trabajo que podría ser realizado por quienes tienen la mitad de su capacidad. A menudo avanzan a duras penas durante años, con la débil intención o la esperanza de llegar más alto, pero sin darse cuenta del tremendo agarre que la costumbre les está haciendo. Cada día se encuentran más acostumbrados al lugar más bajo hasta que, finalmente, se entierran en la rutina y dejan de mirar, y mucho menos de esforzarse, hacia arriba. Una noble ambición, el hábito de elegir lo más alto es de un valor incalculable, ya que nos mantiene siempre en la cima, tratando de estar a la altura de nuestras más altas posibilidades. Nadie debe elegir una vocación que no sea, por su limpieza, su dignidad y su adecuación a su capacidad especial, un estímulo perpetuo para lo mejor de él, un acicate constante para su más alta y noble ambición. La mera conciencia de hacer aquello que da una sensación de desmoralización, que no obtiene el consentimiento de nuestro ser superior, es mortecina, desalentadora, deteriorante. Debe evitarse toda vocación que tienda a hacer de ti un matorral humano, un hombre enano en lugar de un espléndido espécimen de hombría. Hay muchas clases de trabajo que no son perjudiciales en sí mismas, pero que no exigen lo mejor de uno. No ejercitan las cualidades que desarrollan a los hombres y mujeres más fuertes. Hay algunas ocupaciones que tienden a fomentar la inacción y la pereza, no ejercen ninguna atracción hacia arriba, no hacen ningún llamamiento especial a las mejores y más elevadas cualidades humanas. En otras palabras, hay multitud de ocupaciones que no son realmente desmoralizantes ni deterioran el carácter en su influencia, pero que no hacen un gran llamamiento a los más altos atributos humanos. No tienden a fomentar los que dominan en nuestros hombres y mujeres ideales. Algunas vocaciones, como la de camarero, por ejemplo, tienen un claro tirón hacia abajo, una tendencia desmoralizadora. Otras tienen un efecto de enrarecimiento en quienes las siguen. Por ejemplo, el comercio de caballos. Aunque el caballo es uno de los animales más nobles, los tratantes de caballos y los comerciantes, por decirlo menos, no son, por regla general, especímenes ideales de ciudadanos. La tentación de engañar en su negocio es tan grande que el comerciante de caballos promedio no puede resistir el curso que tiende a desmoralizarlo. El juego y las apuestas sobre los caballos, la práctica de los trucos de los hipódromos, es probable que sigan al trato o al tráfico de caballos. Por supuesto, hay muchos que se resisten a esta tendencia desmoralizadora, pero no es fácil escapar a la influencia de nuestras asociaciones. Algunas vocaciones tienden a matar las simpatías, a endurecer toda la naturaleza. Se dice que los hombres de nuestros grandes corrales cuyo negocio es sacrificar animales,
que dan muerte a miles de ellos en un día, se endurecen anormalmente al sufrimiento. En muchos lugares no se permite a los carniceros servir como jurados, especialmente en casos criminales, debido a la influencia de su ocupación en su mente. Tendemos a parecernos a las influencias que nos rodean. Nos dan forma, moldean nuestro carácter. Tu vocación dejará su marca indeleble en ti para bien o para mal. Tendrá un efecto de refinamiento o de engrosamiento según su naturaleza. Hay muchas ocupaciones en las que puedes ganarte bien la vida, pero en las que no hay crecimiento. No te empujarán, te obligarán a ampliar tu mentalidad y te harán un hombre más amplio y más grande en todos los aspectos. Independientemente de lo que haga para ganarse la vida, evite las ocupaciones que no le obliguen a crecer, que no hagan un llamamiento especial a su originalidad, a su ingenio, a su inventiva, que no pongan en juego su iniciativa o sus cualidades de liderazgo. Debes evitar todas las ocupaciones que no son útiles para la humanidad o que tienden a dañar la salud, a desvitalizar el cuerpo. No elijas una que deba realizarse en la oscuridad, en lugares húmedos, sin sol o en otros lugares insalubres. Las plantas no prosperarían en tales condiciones, y ciertamente las plantas humanas deberían tener la misma oportunidad de crecer que las plantas vegetales. Elige, si es posible, una vocación que tenga un motivo espléndido, un buen propósito detrás de ella. Estudia a los hombres que ejercen la vocación a la que piensas dedicarte y observa su influencia en sus vidas. Son hombres amplios, liberales, inteligentes y serviciales. ¿Son admirados en su comunidad? ¿Se destacan entre sus semejantes? ¿Son respetados? No puedes juzgar por un caso aislado. Debes considerar las tendencias generales de la influencia de la vocación sobre los que la siguen. Una de las tragedias de la vida es estar en una posición que desmoraliza en lugar de ennoblecer, ampliar. Estar ocupado en una ocupación contra la cual la mejor naturaleza de uno está en un estado constante de protesta. La mitad de la batalla de la vida, más de la mitad del secreto de la felicidad, está en situarse en el lugar adecuado, de modo que uno pueda sentir que todas sus facultades tiran de su propósito. Nadie está haciendo lo mejor de lo que es capaz hasta que su trabajo despierta todo el entusiasmo y las ganas de su ser. Nadie es lo suficientemente fuerte como para triunfar en una carrera contra la que protesta toda su naturaleza. Es cierto que un carácter fuerte, con gran determinación y un alto sentido del deber, puede sacar de una posición para la que no está adaptado lo que se considera un éxito, pero no habrá inmortalidad en ello, ni satisfacción para él. Le faltará algo. Le faltará corazón, entusiasmo, dinamismo, espontaneidad, todos los elementos esenciales del verdadero éxito y la felicidad. Deberían existir escuelas de autodescubrimiento en cada ciudad y aldea del país con el propósito de ayudar a los chicos y chicas a descubrir para qué los destinó la naturaleza, qué oficio, ocupación o profesión deberían desempeñar. El sistema escolar de Gary está prestando atención al problema, y llegará el momento, tal vez dentro de muy pocos años, en que cada niño y niña tendrá la asistencia de expertos en vocación para ayudarles a elegir una carrera. También recibirán una formación completa para su especialidad y serán iniciados en su trabajo por especialistas científicos. Su salud, sus ideales, su temperamento, sus tendencias heredadas, serán observados cuidadosamente y tratados científicamente. Se estudiará a cada uno individualmente y se le aconsejará dónde y cómo colocarse, es decir, dónde es probable que tenga el mayor éxito, para sacar el mayor provecho posible de su material, es decir, su aptitud natural, sus gustos, sus inclinaciones, su fuerza y su capacidad. Con el tipo de educación y entrenamiento adecuados no debería haber, ni habría, una línea de demarcación tan marcada entre los años de juego del niño y sus años de trabajo. Sus juegos favoritos a menudo descubren sus tendencias nativas, y sus años de juego deberían transcurrir tan gradual e imperceptiblemente hacia sus años de trabajo que la vida sería un todo continuo. No hay ninguna razón para que el trabajo de un adulto no le dé tanta satisfacción y placer como el trabajo lúdico del niño, que a menudo es muy agotador. La vida lúdica debería fundirse con la vida laboral con la misma naturalidad con que la infancia se funde con la juventud con la madurez y la madurez con la vejez.
El trabajo fue realmente concebido por el Creador para que fuera tan agradable para los adultos como lo es el juego para los niños. Ciertamente hay algo que no funciona en el ordenamiento de las cosas del hombre cuando vemos a hombres y mujeres por todas partes con rostros tan tristes y decepcionados, rostros que reflejan odio hacia su trabajo, con una expresión que indica que se ganan la vida con un trabajo penoso en lugar de con una actividad deliciosa. Cuando cada uno esté en su sitio, el mundo será más feliz, más productivo, más progresista. La gran masa de seres humanos es ineficaz, ineficiente, infeliz porque está fuera de lugar. Sus poderes más fuertes no encuentran juego en su trabajo. Entre la clase más ordinaria de empleados, los oficinistas perpetuos, los que ocupan puestos subordinados, que nunca ascienden y que avanzan a duras penas hasta la vejez en la mediocridad, en el desánimo, bajo el látigo del deber, sin entusiasmo ni entusiasmo, pueden encubrirse magníficos agricultores, médicos, ingenieros, personas aptas para otros departamentos de la vida que aquellos en los que por casualidad han derivado. Multitudes de tales empleados tienen miedo de dejar medio pan por el posible entero de sus sueños, no sea que pierdan incluso la mitad de la que dependen totalmente. Estas personas sienten que hay algo mejor en ellas de lo que han utilizado en su trabajo, pero están en una posición tal, con otros que dependen de ellas, que no se atreven a arriesgarse, y por eso avanzan con el medio pan y con el medio crecimiento, sin posibilidad de agrandar la vida, de alcanzar alguna vez la plenitud, la totalidad, su posible estatura. Una de las imágenes más tristes del mundo es la de un joven prometedor, con una cabeza magnífica, ambicioso de sacar lo mejor de sí mismo, pero que sacrifica sus posibilidades en una ocupación indigna para él, o que solo pone en juego una parte muy pequeña de su capacidad, y quizá la menos importante. A veces esto sucede por accidente, pero más a menudo se debe a la ignorancia de la juventud. Un muchacho recién salido de la escuela, ignorante de lo que hay en él, pero deseoso de conseguir un trabajo, toma lo primero que se le presenta, sin importar si es apto o no. Entonces, tal vez sin saber qué es lo que quiere hacer, continúa en ello simplemente porque nada mejor se le ofrece. De vez en cuando consigue un aumento de sueldo suficiente para alimentar su esperanza, y esto le hace seguir haciendo lo poco que hace, cuando podría hacer algo mucho mejor si estuviera en el lugar o en las condiciones adecuadas. De este modo, jóvenes de magníficas posibilidades se convierten a menudo en clavijas redondas en agujeros cuadrados. Tienen tanta capacidad nativa que sus empleadores les animan a quedarse, alimentándoles con esperanza, y quizás al cabo de varios años se despiertan al hecho de que realmente se han equivocado de vocación. Entonces sienten que es demasiado tarde para hacer un cambio, o que tal vez ocurra algo que altere las condiciones. Aquí es donde reside el gran peligro de un primer error. Un joven concienzudo que se esfuerza, aunque no esté donde todas sus facultades y talentos tiran al máximo, aunque solo cojee cuando podría correr, naturalmente avanzará algo. Un cojo que sigue caminando puede progresar considerablemente. En una posición así se tiende a engañarse a sí mismo, a tratar de hacerse creer que, después de todo, uno puede estar haciéndolo tan bien como podría esperarse razonablemente. Progresar un poco y obtener un poco más de salario de año en año ha sido el medio de mantener a multitudes de clavijas redondas en agujeros cuadrados. Los padres son a menudo culpables por razones egoístas al animar a un joven a permanecer en una posición para la que no está naturalmente capacitado. Mediante el trabajo duro ha conseguido salir adelante un poco, ganar un poco más de sueldo, y los padres no quieren que se arriesgue a cambiar. O pueden disuadir a un chico de intentar ser aquello para lo que está capacitado debido a las dificultades en el camino de su ambición. Por ejemplo, un muchacho puede tener la capacidad de convertirse en un espléndido ingeniero y, sin embargo, desanimarse ante la perspectiva de largos y agotadores años de preparación con poca o ninguna remuneración, y sus padres pueden inducirle a renunciar a la idea por el coste y el tiempo que implica. Pueden aconsejarle que acepte algún trabajo que le proporcione un rendimiento más inmediato. La tentación de acceder a algún puesto en el que se empiece a ganar de inmediato es una de las piedras en las que se hunden muchos jóvenes. Quieren ganar lo más posible, cuanto antes, y así, al principio, sacrifican la mayor posibilidad por el pequeño salario inmediato, que es tan lastimosamente pequeño en comparación con lo que renuncian. Hagas lo que hagas, no cedas a este tipo de tentaciones.
No paralices todo tu futuro por una pequeña ganancia temporal. Resuelve hacer lo mejor posible para ti, lo que mejor se adapte a tu capacidad. No importa si te lleva más tiempo prepararlo, más tiempo llegar a donde será remunerado, considera siempre lo que será mejor para ti al final. No importa si tienes que cambiar de una cosa a otra antes de encontrar tu verdadera vocación, no tengas miedo de hacerlo. En la universidad, el entrenador de remo cambia a los remeros a diferentes posiciones para averiguar dónde puede dar cada uno lo mejor de sí mismo. Algunos reman fuerte cerca de la proa del barco, otros en el centro, otros cerca de la popa. Algunos deben hacer un barrido por la banda de estribor, otros por la de babor. Lo mismo debemos hacer en la vida. Siempre debemos buscar la posición en la que podamos aportar toda nuestra fuerza. Supe de una chica que había estado tan cerca del fracaso como vendedora en el departamento de artículos negros de unos grandes almacenes que el director había decidido despedirla. Pero como era un hombre concienzudo y de buen corazón, decidió hablar primero con ella y tratar de averiguar por qué no había tenido éxito. La chica le confesó que el trabajo la desanimaba tanto que no podía poner su corazón en él. Al interrogarla más a fondo, descubrió que tenía una gran capacidad de percepción de los colores y que le gustaba mucho armonizar e igualar las tonalidades. En lugar de despedirla, el director la trasladó a un departamento en el que su habilidad tendría más juego. Por supuesto, tuvo un notable éxito en el nuevo lugar sin siquiera esforzarse tanto como lo había hecho en el trabajo de venta de artículos negros. Lo más importante en la vida es acertar con el remo, encontrar el lugar en el que nuestras facultades más fuertes tiren al máximo. ¿Y qué diferencia hay entre trabajar con alegría y estímulo constante, y trabajar laboriosamente, forzando el trabajo de uno mismo en lugar de lanzarse al espontáneamente, con ánimo, con entusiasmo? Muchas personas entran en una vocación con poco conocimiento de lo que realmente significa, y después de que el glamour, la novedad de su elección se ha desvanecido, tal vez se encuentran atados de por vida a una ocupación para la cual no están adaptados en absoluto, y que no armoniza con sus ideales. Otros se desaniman con el trabajo pesado de la preparación para un trabajo de la vida, y están tentados a desviarse hacia algo que parece más fácil y agradable. Esta es una de las cosas que dificulta que muchos jóvenes que están aprendiendo un oficio o una profesión se comprometan plenamente con ella. El joven estudiante de medicina, desanimado por el detalle y la monotonía aparentemente interminables de la anatomía, la química, la fisiología, etc., no ha avanzado lo suficiente como para apreciar el lado más agradable de su vocación. Ve al joven abogado que va por la calle con la misteriosa bolsa verde bajo el brazo. Le oye defender un caso en el tribunal, y se imagina que ha cometido un gran error al entrar en una profesión tan llena de detalles, que tiene tantas fases desagradables como la de la medicina, y el estudiante de Derecho, que ha tenido muchos dolores de cabeza y de corazón con sus comentarios de Blackstone, se imagina que ha cometido un error aún mayor. No es lo que pensaba que sería. La vida del médico parece más atractiva. Oí hablar de un joven que, enamorado de la ambición de ser un brillante abogado, obtuvo el permiso de su padre para estudiar en un despacho de abogados. Después de una semana de trabajo se cansó y volvió a casa. Su padre, sorprendido, le preguntó si no le gustaba el derecho. No, fue la respuesta del hijo, y lamento haberme tomado la molestia de aprenderlo. El aprendizaje de un oficio o la adquisición de una profesión conlleva necesariamente una gran cantidad de detalles y mucho trabajo y monotonía, y es perfectamente natural que los jóvenes se desanimen más o menos durante la primera parte de su aprendizaje. Pero si son aptos para su trabajo, una vez que han comprendido sus principios elementales y han avanzado lo suficiente como para adquirir cierto grado de facilidad en él, se sienten cada vez más satisfechos, más animados y entusiasmados. Por desgracia, hay muchos que nunca llegan a este punto, su vocación nunca llega a formar parte de ellos. Están tan poco unidos a ella que se separan fácilmente de ella. No tienen las agallas y la persistencia necesarias para tener éxito en cualquier vocación. Cualesquiera que sean tus cualidades o ambiciones, estúdiate cuidadosamente antes de comprometerte con una elección. Y cuando elijas una vocación, que sea una que llame al hombre o mujer más grande que hay en ti, que dé juego a tu individualidad, a la expresión completa de ti mismo. No te conformes con ser un autómata.
Determina que todo lo que hagas en la vida sea una parte de ti mismo, y que la manera de hacerlo exprese tus ideales. No elijas una profesión u ocupación porque tu padre, o tu tío, o tu hermano se dedican a ella. No elijas un negocio porque lo has heredado, o porque tus padres o amigos quieren que lo sigas. No lo elijas porque otros han hecho fortuna con él. No lo elijas porque se considera lo apropiado y un negocio gentil. La manía de una ocupación gentil, de un trabajo suave que elimine el trabajo pesado, las espinas, las dificultades y todas las cosas desagradables, y que pueda ser aprendido con muy poco esfuerzo, arruina a muchos jóvenes. ¿Cuántos hombres han hecho el ridículo de por vida al elegir el derecho o la medicina o la teología, simplemente porque son profesiones honorables? Estos hombres podrían haber sido exitosos agricultores o comerciantes. La misma gloria de la profesión que pensaron que los convertiría en luces brillantes simplemente hace más conspicua su incapacidad e ineptitud. Cuando sientas que has encontrado tu lugar correcto, nunca mires hacia atrás, apégate a él con toda la tenacidad que puedas reunir. Que nada te tiente a desviarte un pelo de tu objetivo. No permitas que las espinas que aparecen en toda vocación, o el desánimo temporal o las decepciones hagan tambalear tu propósito. La firmeza de la determinación, la firmeza del propósito, tiene una gran influencia moral en nuestro éxito, porque lleva a los demás a sentir confianza en nosotros, y esto cuenta mucho. Da crédito y apoyo moral de mil maneras. La gente siempre cree en un hombre con un propósito fijo, y estará mucho más dispuesta a ayudarle de lo que estaría si estuviera indiferentemente apegado a su vocación, y fuera susceptible de cambiar en cualquier momento, o de fracasar. Todo el mundo sabe que los hombres decididos no son propensos a fracasar. Llevan la convicción y la seguridad en su mismo coraje, valor y determinación. Cuando elijas tu carrera, guarda silencio en tu conciencia interior para escuchar la pequeña y tranquila voz que a menudo es sofocada por bajos deseos y ambiciones indignas. Recuerda que esta elección de una carrera es para bien o para mal. La carrera que elijas en la juventud debe ser en gran medida el vehículo no solo de tu prosperidad física, sino de tu crecimiento y felicidad, de tu servicio a la sociedad, en última instancia, de la felicidad y el bienestar de los que dependen de ti. Al llegar al final de este capítulo, hemos tocado una de las verdades más profundas sobre el autocontrol y el éxito: encontrar tu lugar, tu propósito, tu espacio donde realmente puedes brillar, es esencial para vivir una vida plena y auténtica. Muchas veces, pasamos la vida buscando un sentido de pertenencia o un camino claro, sin darnos cuenta de que ese lugar, ese propósito, ya está dentro de nosotros, esperando a ser descubierto. Este capítulo nos recuerda que el autocontrol no solo se trata de manejar nuestros impulsos o establecer rutinas productivas, sino de reconocer lo que verdaderamente resuena con nuestra alma. Cuando encontramos nuestro lugar, cuando nos alineamos con lo que realmente queremos y necesitamos, nuestra vida fluye con mayor facilidad, porque las decisiones que tomamos están alineadas con nuestra esencia. Encontrar tu lugar es un proceso de autodescubrimiento. No se trata de seguir las expectativas de otros ni de imitar lo que otros hacen. Se trata de escuchar tu voz interior, de prestar atención a lo que te hace sentir pleno y vibrante. El autocontrol en este contexto se convierte en la capacidad de eliminar todo lo que te desvía de esa verdad interna, para poder centrarte en lo que realmente importa. Reflexiona, ¿estás viviendo en alineación con lo que eres? ¿Has encontrado tu lugar o aún te sientes perdido? Encontrar tu lugar no es algo que suceda de la noche a la mañana, pero cada paso hacia él requiere del autocontrol para no ceder ante lo que te aparta de tu propósito. El verdadero autocontrol no solo radica en resistir las tentaciones, sino en tener la claridad y la disciplina para dedicarte a lo que realmente te llena de vida. Cada vez que decides hacer lo que es correcto para ti, te acercas más a ese lugar donde verdaderamente puedes florecer. Recuerda, tu lugar es donde te sientes más tú mismo, donde tus talentos y pasiones se alinean con tus acciones. No tienes que buscarlo fuera de ti. Es un espacio que solo tú puedes crear y ocupar. Encuentra ese lugar, y tu vida tomará un nuevo rumbo lleno de propósito, paz y éxito. Tómate el tiempo para buscarlo, y cuando lo encuentres, cultívalo con todo tu ser,